Gloria a Dios, que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto, una bendición nuevamente el poderles saludar por estos medios, el poderles enviar, hermanos, un abrazo a la distancia, donde quiera que se encuentren. Es una bendición, hermanos, que Dios nos permite el poder utilizar estos medios para poder, como su misma palabra dice, animarnos los unos a los otros. Espero en Dios que hayan tenido un fin de semana placentero en la paz y el gozo del Señor, hermanos, para aquellos que se congregaron este día o aquellos que lo harán mañana o quienes lo hicieron ayer. Lo importante es que estemos siempre en esa comunión con nuestro Padre, con nuestro Dios, que nos dio la vida, que nos ha dado todo, hermanos. Todo cuanto somos y tenemos se lo debemos a Él, ¿verdad? Así es que, hermanos, asimismo, en esa reverencia y en esa paz que el Señor nos da, pues quiero una vez más, hermanos, reflexionar en la palabra del Señor, ¿verdad? Como dije, es una bendición, para mí es una bendición, hermanos, poderles saludar, ya que muchos, diría la mayoría, no nos conocemos personalmente, pero tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Salvador, la misma sangre que derramó el Cristo de la gloria en la cruz del Gólgota nos limpia de nuestros pecados. Por lo tanto, pues hay un vínculo que nos une, hermanos, profundamente, y eso es lo que nos hace, hermanos, estar en comunión, en estar en armonía, hermanos, ¿verdad? Tanto con los que tenemos alrededor como a los que están a distancia, ¿verdad? Y la reflexión, hermanos, que quiero compartir esta oportunidad es: ¿qué hacer cuando sientas rendirte? ¿Qué hacer cuando pienses en rendirte? Esa es la reflexión, mis amados hermanos. ¿Qué hacer cuando pensemos en rendirnos? Cuando pensemos en retroceder, cuando pensemos en volver atrás, cuando pensemos, hermanos, ya no seguir adelante en los caminos del Señor, ya que la vida en la que nos encontramos, hermanos, en estos tiempos finales, el deseo de Dios, hermanos, y el que siempre ha mostrado en su palabra, es que nosotros vivamos bien, ¿verdad? En el sentido, cuando digo bien, no estoy hablando de bienes materiales, sino que puede haber un gozo y una paz en nuestra vida, a pesar de todas las dificultades, ya que su palabra de Dios dice que, hermanos, ¿verdad?, que sus bendiciones enriquecen y no añaden tristeza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ahora, hermanos, quiero reflexionar, ¿verdad? Ya que estamos, repito una vez más, en tiempos finales, y el deseo de Dios es que nosotros estemos bien, que nosotros gocemos de la vida, que nosotros gocemos de todos los beneficios que el Señor nos ha dado, que tengamos contentamiento con lo que tenemos, y etcétera, hermanos. La misma palabra nos enseña que ese es el deseo de Dios. Mientras Él no viene, mientras la trompeta no suena, o mientras no nos llame a su presencia, mientras no nos toque el día estipulado que tengamos que partir, pues el deseo de Dios es que estemos bien en esta tierra, hermano. Tengamos o no tengamos, el deseo de Dios es que estemos bien, ¿verdad? Porque recuerda, el bienestar del ser humano no depende de nuestro alrededor, sino de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, leamos la palabra de Dios, hermano, de donde tomaremos esta reflexión: ¿qué hacer cuando pensemos en rendirnos? Dice Jeremías capítulo 20, verso 7, ¿verdad? Dice Jeremías capítulo 20, verso 7 al 9, esa es la porción que vamos a leer. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Esta porción que hemos leído, hermanos, es donde vamos a retomar una vez más, repito, la reflexión: ¿qué hacer cuando sintamos rendirnos? Podemos notar, amados hermanos, que la vida
actual que nos ha tocado a cada uno de nosotros es difícil. La situación económica, la situación física, o sea, es decir, la salud, el ambiente político, el ambiente social, el ambiente religioso, es algo, amados hermanos, que tensa muchas veces la vida del ser humano. Es decir, hermanos, no es que nosotros estemos aferrados a todo lo que he mencionado, pero estamos en esta tierra, somos seres mortales y de alguna manera nos afectan emocionalmente. Y es allí donde por eso la palabra nos exhorta, amados hermanos, que no perdamos esa comunión con nuestro amado Salvador, que no perdamos esa comunión con nuestro Dios, para que cuando estos momentos de dificultad afronten y lleguen a nuestra vida, podamos estar firmes, hermanos, y no rendirnos. Porque muchos de nosotros, hermanos, somos tentados a rendirnos. Y si no estamos preparados, hermanos, a través de esa relación personal con nuestro Dios, podemos ser seducidos a rendirnos. Muchos hermanos han vuelto atrás. Muchos hermanos se han rendido por la situación económica, por la situación de salud, por la situación familiar, por la situación en el matrimonio, por la rebeldía de los hijos, por las cuestiones laborales, etcétera, etcétera, hermanos. ¿Verdad? Muchos hermanos se han rendido. Tal vez no se han ido al mundo, hermanos, a revolcarse en el mundo, pero han bajado la guardia, han menguado, hermanos, en la fe, y eso los ha llevado a tener una vida de desesperación. ¿Verdad? Todos, hermanos, en algún momento nos desesperamos por las situaciones de la vida. Pero el problema no es la desesperación en el corazón de las personas, en el corazón de cada uno de nosotros, sino que es que esa desesperación nos lleve al rendimiento, hermanos, por no poderlo controlar. Nosotros tenemos que controlar el desesperamiento y no el desesperamiento a nosotros, para que no nos lleve al desánimo, hermanos, y así pues querer volver atrás, rendirnos. ¿Verdad? La porción que hemos leído, mis hermanos, nos muestra en unos momentos difíciles del profeta Jeremías. ¿Verdad? Jeremías pensó en retroceder. Jeremías pensó en volver atrás, hermano. ¿Verdad? Porque recuerda que Jeremías era ridiculizado, le hacían burla, hermanos, como dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Que la gente se burlaba de él, dice, lo menospreciaba, lo ridiculizaba, como repito una vez más, como dice ahí el pasaje que hemos leído, porque las profecías que él decía no se cumplían en el momento. Entonces la gente le hacía burla, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso dice ahí, hermanos, que en un momento de su vida, dice la palabra que él pensó en renunciar. Dice el versículo que hemos leído, no me acordaré más de él, dice. Gente, no me acordaré más de él. O sea, él ya no quería predicar del Señor, porque la gente no obedecía, la gente no hacía caso. Al contrario, le hacían burla, ¿verdad? Al contrario, lo trataban de loco quizás, o no sé de qué manera, qué expresiones le decían, al ver que todo lo que él decía, los juicios que estaban por venir de Dios, no se cumplían en el momento. Entonces dice allí que él dijo, ya no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Verdad? Esta decisión que Jeremías había tomado era por todo lo que él estaba atravesando en una situación difícil, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice el mismo versículo, pero no pudo llevarla a cabo porque había un fuego ardiente dentro de él, dice. Y ese fuego ardiente dentro de él era la palabra de Dios, era la misma presencia de Dios en su vida, hermano. ¿Verdad? Como tú y yo tenemos esa misma presencia de Dios. Porque en cualquier parte, en cualquier momento de la vida, hermanos, tú y yo hemos pensado quizás en rendirnos. Hemos pensado quizás en volver atrás, en ya no seguir en los caminos del Señor. Hermanos, por alguna situación difícil que llegó a nuestra vida, perdimos la salud, la rebeldía de los hijos es insoportable, no podemos contenerla. Nuestros problemas matrimoniales, nuestros problemas laborales, falta de empleo y tantas cosas, hermanos, que vamos a tener que afrontar en esta vida, pues nos llevan a una situación de desesperación que lo primero que viene a nuestra vida es rendirnos, ¿verdad? Eso es lo primero que viene a nuestra vida, hermanos. Rendirnos, como estamos viendo aquí, hermanos. Pero igual que Jeremías, amados hermanos, como decía hace un momento, si tú y yo estamos en comunión con Dios, si tú y yo estamos en una relación delante de nuestro Dios, no hemos perdido ese enfoque en el cual Dios nos ha
establecido, que es exaltar su nombre, que es buscar su rostro, que es doblar rodillas, amados hermanos, y estar en su presencia gloriosa, sentir esa presencia de Dios cuando nos sentimos en dificultades, hermanos. No va a haber espacio de que la desesperación tome el control de nuestra vida. Y si la desesperación no toma control de nuestra vida, no estaremos pensando en rendirnos. Al contrario, nos hará sentir ese fuego que Jeremías sintió. Jeremías dice la palabra de Dios que no pudo llevar a cabo ese deseo de rendirse por la ridiculización que tenían. Como dice allí, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? A nosotros, hermanos, no nos podrá afectar los conflictos en la familia, como dije hace un momento, en el matrimonio, los conflictos que podamos tener, hermanos, de escasez, ¿verdad? De las burlas, de la ridiculización que nos puedan hacer. ¿Por qué? Porque igual que Jeremías tenemos algo en nuestro corazón, amados hermanos, que no nos permitirá apartarnos de la presencia de Dios, y es el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros. Y Él, hermanos, y Él, el Espíritu Santo de Dios que ha hecho morar en nosotros, que el Señor dijo que iba a venir, iba a ser morada en nosotros y iba a estar con vosotros, hermanos, es el que nos fortalece, es el que nos anima, es el que nos consuela. Y como principalmente el Señor dijo que una de las funciones que el Espíritu Santo iba a hacer en nuestra vida era de recordarnos todas las cosas que Él ya había dicho. Así dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 26, que el Espíritu Santo, hermanos, nos va a recordar qué tenemos que hacer cuando sintamos el deseo de rendirnos, ¿verdad? Dice Juan capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, oye lo que dice el Señor, Él os enseñará todas las cosas, dice, y oye, y Él os recordará todo lo que yo los he dicho. Es decir, hermanos, cuando tú y yo sintamos el deseo de rendirnos, el Espíritu Santo nos va a recordar qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para no rendirnos. Así lo está diciendo el Señor, hermanos, en este pasaje, que es el Espíritu Santo el que nos va a recordar qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para no rendirnos, para que nos fortalezcamos y sigamos adelante, ¿verdad? Y veamos en la palabra de Dios, hermanos, por qué es que el Espíritu Santo nos recordará cosas que quizás sabemos, pero las hemos olvidado por la angustia del problema, por la presión de las circunstancias que estamos atravesando. Amados hermanos, en esos momentos difíciles el Espíritu Santo vendrá, hermanos, como está en nuestra vida. O sea, no vendrá, sino que está en nuestra vida, vendrá a recordarnos lo que tenemos que hacer para no volver atrás, para no rendirnos. Recuerda que Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, porque el que retrocediere no agradará la alma del Señor. Entonces, veamos en la palabra de Dios, hermanos, qué es lo que el Espíritu Santo nos recuerda cuando sentimos el deseo de rendirnos. Dice, primeramente, en Nehemías, hermano, capítulo 4, verso 13 al 15, dice la palabra del Señor. Nehemías 4:13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, el lugar del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, ¿qué es lo que nos recuerda el Espíritu Santo, hermano? Cuando tenemos deseos de rendirnos, según lo que estamos leyendo en Nehemías, ¿verdad? Si tú y yo estamos pensando en rendirnos, esto afectará a otros, esto afectará a nuestras familias, ¿verdad? Esto afectará a nuestros vecinos, afectará a nuestros amigos. Fíjate lo que está diciendo ahí Nehemías, hermano, ¿verdad? Dicen que Nehemías le está recordando al pueblo. Recuerda que Nehemías estaba en el palacio, él tenía una vida holgada,
era el principal que atendía al rey. O sea, él no tenía preocupación alguna, pero le llegó, hermanos, a oídos lo que había sucedido en Israel, lo que había sucedido en la ciudad, como estamos viendo ahí en la palabra de Dios, hermanos, y dice que él pues llegó a reconstruir los muros de Jerusalén, a reconstruir la ciudad, las puertas que estaban quemadas de la ciudad. Y allí, hermanos, al ver el desánimo y el rendimiento que el pueblo había llegado, él les exhorta, hermanos, y les anima, ¿verdad? En el nombre del Señor. Por eso dice, no temáis, dice, ¿verdad? Porque Dios pelea por vosotros, un Dios fuerte y temible. Dice allí lo que está diciendo Nehemías, grande y temible. Pero lo que Nehemías les estaba diciendo, hermanos, era que ellos tenían que luchar, no tenían que rendirse, ¿verdad? Porque había un motivo por quien luchar y seguir adelante, no desfallecer aún en la dificultad y en la adversidad que ellos estaban atravesando. Y dice allí que Nehemías les está diciendo que ese motivo era sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Eso es lo que les está diciendo allí Jeremías, hermano, ¿verdad? Que si ellos se llegaban a rendir, no solamente iban a ser afectados ellos, sino que iba a ser afectada su familia, ¿verdad? Es lo que les está diciendo allí Nehemías, hermano, que las consecuencias no eran solo yo, sino que eran también grandes para su familia. Y lastimosamente, hermanos, eso es lo que muchas veces nosotros, cuando estamos en un proceso de prueba, en un proceso donde hemos llegado a tocar, hermanos, la realidad de lo que vivimos en nuestro ambiente, hemos llegado a tocar fondo por la desesperación de las pruebas, del proceso que ha llegado a nuestras vidas. Hermanos, lo primero que viene a nuestra vida es el deseo de rendirnos, ¿verdad? De volver atrás. Porque tal vez, hermanos, cuando no éramos creyentes, cuando no teníamos temor de Dios para poder salir adelante de cualquier necesidad que habría en nuestra vida, optábamos incluso hasta por situaciones quizás ilícitas, hermanos. Quizás situaciones desvergonzadas, donde no había vergüenza en nuestro corazón, en nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Entonces, era casi holgada nuestra situación para poder resolver los problemas, hermanos. Pero ahora, amados hermanos, en el Señor, lo que tenemos que saber es que todas las decisiones que tú y yo tomemos, sean buenas o sean malas, afectarán a nuestra familia. Sean buenas o sean malas, sean para bien o sean para mal, las decisiones que tú y yo tomemos, hermanos, siempre afectarán, como le está diciendo Jeremías, hermanos, al pueblo, a sus esposas, a sus hijos, sus casas, a sus padres, a los vecinos y a todos aquellos que han creído, hermanos, en la fe que nosotros hemos puesto en el Hijo de Dios. Porque mira, hermano, donde tú vives, donde tú laboras o estudias, la gente te observa y ven que tú eres una persona de bien, temerosa de Dios. Y por eso las personas tienen la mirada en ti, tienen la mirada en mí, como está diciendo allí, hermano. Entonces, si tú y yo nos rendimos, probablemente estas personas también se van a desanimar, aunque ellos no son cristianos, aunque no tienen temor de Dios, pero al ver que tú te desanimas, al ver que tú te rindes, estas personas también se van a desanimar, amado hermano, ¿verdad? Y es por eso, hermanos, que nosotros como cristianos, hermanos, la palabra de Dios nos recuerda, hermano, ¿verdad? En Romanos, capítulo 14, verso 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, o sea que muramos, dice la Escritura, somos del Señor. Por eso la palabra de Dios nos recuerda, hermano, lo que tenemos que hacer cuando tú y yo pensamos en rendirnos, ¿verdad? Nos recuerda, hermano, que no solamente afectará nuestra vida, sino también, dice ahí, la vida de otros, ¿verdad? Y por eso es que Pablo le dice a los romanos, es que nadie vive para sí, ¿verdad? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía, dice la palabra, en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu, para la gloria de Dios, hermano, porque estoy juntamente crucificado con Cristo, ¿verdad? Entonces, ya no vivimos nosotros, hermano, pero muchas veces, hermano, por nuestro descuido, ¿verdad? Y en nuestro caminar cristiano, las presiones de la vida, hermanos,
la desesperación por las situaciones nos hacen menguar, y eso, el producto de todo eso será, hermanos, que en su momento podemos llegar a rendirnos, es decir, retroceder atrás, volvernos atrás. Jeremías les dice, no hombre, o sea, cuando Nehemías llega, hermanos, a la ciudad y la mira destruida y que estos israelitas no habían hecho nada por reconstruirla, él los anima y les dice, miren, les dice, ustedes tienen por quién luchar, por sus hijos, por sus esposas, por sus casas, ¿verdad? Igual nosotros, hermanos, luchemos, peleemos la buena batalla, ¿verdad? Dios no nos dejará desamparados en los momentos de dificultad, y está la poderosa mano de Dios sacándonos adelante, dándonos pensamientos para tomar buenas decisiones y salir de la situación en la que podamos estar afrontando tú y yo, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermano, en Josué 24:15, lo que yo te decía, en esto no cabe el solamente yo, hermano, ¿verdad? Sino que dice Josué, hermano, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Fíjate lo que dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, hermanos, ¿qué sería de nuestra casa si tú y yo nos rendimos? ¿Qué sería de nuestros hijos si nosotros nos rendimos? Si somos la cabeza de hogar, ¿qué sería de nuestra familia, de nuestra casa, hermano? Si tú y yo nos rendimos. Por eso la palabra de Dios nos recuerda, el Espíritu Santo, así como aquel fuego no dejaba el deseo de Jeremías de retroceder y volverse atrás, hermano, ¿verdad? Y era la misma presencia de Dios. Pues esa misma presencia de Dios que no dejaba rendirse a Jeremías, es la misma presencia que no nos hace a nosotros rendirnos, ¿verdad? Sino que nos hace seguir peleando, hermanos, la buena batalla, ¿verdad? No es fácil la vida. El Señor lo dijo claramente, hermano, que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos, hermano, que Él había vencido al mundo. Y si Él ha vencido el mundo, también nosotros lo vamos a vencer, dice en la primera carta de Juan, porque esto, dice, es lo que vence al mundo, dice, nuestra fe. Solo tengamos, hermanos, esa convicción y no sea una vida cristiana monótona, una monotonía de fines de semana nada más. Recuerda que la presencia de Dios está en nuestra vida y se demuestra nuestra adoración en Dios no solamente un día a la semana, o no sé cuántas veces tú te congregas, pero no se manifiesta solo en el lugar preciso donde nos reunimos en las cuatro paredes, sino que también Dios se manifiesta su presencia en nuestra vida, hermanos, y le adoramos en las decisiones y acciones diarias que tú y yo tomamos día con día. Y eso no nos hará rendirnos, hermanos, porque Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Así como le dijo a Moisés al pueblo, que no temieran, y ved cómo el Señor peleaba por ellos. Así nos recuerda el Espíritu Santo, hermano, que no nos rindamos, porque si nos rendimos, vamos a afectar a muchas personas, a muchas, no solo a nuestra familia. Como dije hace un momento, hermanos, muchas personas se van a desanimar si nosotros volvemos atrás. La segunda, hermanos, razón que nos recuerda el Espíritu Santo es, hermano, que debemos poner nuestras cargas en las manos de Dios. Dice Mateo 11:28, hermano, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando tú y yo pensemos en rendirnos, hermano, pensemos volver atrás, porque ya no aguantamos, hermano, la desesperación de las cargas, de los problemas. La palabra de Dios nos dice que esa presencia de Dios en nuestra vida, ese consolador que Cristo dijo que iba a venir a nosotros y nos iba a recordar, nos recuerda que en esos momentos de tribulación, en esos momentos de angustia, vengamos al Señor y llevemos nuestras cargas a Él. Así lo está diciendo allí, hermano, ¿verdad? Eso tenemos que hacer, traer nuestras cargas, hermanos, al Señor. Y mira lo que Él dice, yo te haré descansar, hermano. Porque mira, hermano, la palabra de Dios nos invita a poner esas cargas en sus manos. Porque cuando nosotros, hermanos,
no hayamos qué hacer en los momentos de dificultad, cuando tú y yo no hayamos qué hacer en los momentos de tribulación, eso nos roba la paz, nos roba la tranquilidad y nos llena de ansiedad. Y la ansiedad nos va a llevar a la desesperación y la desesperación nos va a llevar a rendirnos. Por eso esa presencia, como Jeremías decía, hay un fuego en mí que me recuerda. Ya no quiero hablar de él, yo me quiero retirar porque se burlan de mí, me ridiculizan, no me hacen caso, yo quiero rendirme, decía Jeremías, aleluya. Pero dice, hay un fuego en mí que me recuerda, dice, que no me deja, dice, retroceder. Pues ese fuego es la misma presencia de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo. Y Él nos recuerda que en esos momentos, amados hermanos, no podemos hallar más paz y más tranquilidad que doblar rodillas y decirle, Dios mío, ya no puedo. Aquí están mis problemas, Señor. Aquí está mi falta de empleo, Dios mío, que sacará a mi familia adelante. Señor, yo ya no puedo. Gloria a Dios, hermano. Eso, hermano, es lo que tenemos que hacer. Por eso el Señor dice, están cansados, están con ansiedad. La vida nos ha abrumado, nos ha robado la paz, ya no dormimos, tenemos que acudir a calmantes, analgésicos para poder conciliar el sueño. Cuando la solución, el Espíritu que Dios ha hecho morar en ti y en mí, nos dice, lleva las cargas al Señor. Y Pedro nos lo vuelve a rematar, hermanos, en 1 de Pedro 5:6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y echando toda vuestra ansiedad, dice, oiga, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, hermano. Así que ya no, hermano, ya no estés desesperado. Ya no estés pensando en retirarte. O si ya te retiraste, vuelve al Señor, hermano. Vuelve a su presencia, amado hermano, amada hermana. Si eres una mujer luchadora que te ha tocado sacar adelante tu familia sola, pues no estás sola. El Señor dice, ven y pon tu carga en mí. Pedro dice, humíllate y lleva todos tus problemas al Señor. Porque mira, hermano, para poder tomar buenas decisiones en los momentos de dificultad, tenemos que tener una paz y una tranquilidad en nuestra vida. Amén, hermano. O sea, no podemos tomar una decisión en un momento de desesperación, porque muchas veces tomamos malas decisiones que lejos de arreglar el problema, más se agravan. Por eso, hagamos lo que Pedro dice, humillémonos delante de Dios, hermano. Seamos sinceros con nosotros mismos primeramente, ¿verdad? O con Dios primeramente y luego con nosotros mismos, porque Dios, como dice el Señor en el Evangelio de Mateo, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Antes que tú y yo le pidamos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Pero muchas veces se nos olvida, hermano. Se nos olvida. Y eso es lo que nos lleva a esta situación, ¿verdad? Porque, repito una vez más, para tomar buenas decisiones que no vayan a afectar a nadie, ni mucho menos a nuestra situación se agrave más, tenemos que tener una mente fresca y una paz en nuestro corazón, una tranquilidad, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo le decía a los filipenses, hermanos, por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6. Por nada estáis afanosos, sino dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y oye, lo que yo te decía hace un momento, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate que, hermano, si la solución la tenemos, claro, no es fácil, hermano, ¿verdad? No es que vas a doblar rodilla y ya te va a caer la solución del cielo, así por así. Solo, dice Pablo, tengamos paciencia y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero para eso, dice Pablo, tenemos que tener, dice, la paz del Señor que pasa todo entendimiento, ¿verdad? Eso, hermanos, es lo que nos recuerda el Espíritu de Dios cuando tú y yo pensamos en rendirnos, que tenemos que llevar nuestras cargas al Señor. Lo tercero que el Espíritu de Dios nos recuerda, hermanos, cuando queremos rendirnos es, hermano, dice la palabra de Dios, que hay muchas personas en el mundo, en la misma condición tuya y mía. Hay muchos hermanos a nivel del mundo que están sufriendo los mismos problemas que tú y yo, y quizás más graves. Por eso Pedro nos recuerda. Y dice, hermano, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oiga, al cual dice, resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, lo que nos recuerda el Espíritu de Dios, ese fuego que hay en nuestro corazón cuando queremos rendirnos, es que no solo tú y yo sufrimos, hermano. Hay muchas personas en el mundo. Eso es como cuando el profeta Elías estaba siendo perseguido, hermano. Le decía al Señor: Dios mío, a todos los profetas han matado. Solo yo he quedado, yo no me doblegué a Baal. Y el Señor le dice: no, hay otros que no se han doblegado a Baal. Hay un pueblo permanente, un pueblo fiel, un pueblo remanente, ¿verdad? Entonces, igual nosotros, hermano, no creamos que solo nosotros sufrimos, hermano. No creamos que solo nosotros nos enfermamos. No creamos que solo nosotros estamos en una situación de escasez en la casa, en el hogar. Se escaseó la harina, el aceite. No, dice Pedro, es que los mismos padecimientos están en todo el mundo. Pero ¿qué es lo que nos hará resistir y estar firmes? Dice ahí, es la fe en el Hijo de Dios, hermano. ¿Verdad? Por eso dice Pedro allí, hermano, que estas personas están en la misma situación, pero no se rinden. Imagínate, solo basta y ver, hermanos, en noticias seculares, cómo nuestros hermanos no solo sufren escasez por falta de empleo, qué sé yo, sino que también hasta persecución. A nosotros en este lado del planeta, en el occidente, como le llaman, no estamos siendo perseguidos físicamente por ser hijos de Dios. Pero llegará un momento, hermanos, que toda esa persecución será global. Antes de que seamos arrebatados, antes que venga el Señor, seremos perseguidos globalmente. Ya no tendremos libertad ni siquiera por estos medios, mucho menos en las congregaciones. Ya no habrá libertad de nada, hermano. Solo tendremos la única esperanza de esperar las promesas del Señor, que venga por nosotros. Pero por el momento, hermanos, mientras el Señor no viene o no nos llame a su presencia, tenemos que pasar dificultades, ¿verdad? Y por eso dice, hermanos, Segunda de Corintios, fíjate cómo la palabra de Dios se va cumpliendo en la vida de los cristianos. Dice Segunda de Corintios 4, 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, dice, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjate que la palabra de Dios se está cumpliendo, hermano. Y como dice ahí la palabra de Dios, angustiados, pero no en apuro, hermano. ¿Por qué? Tenemos un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que la misma palabra en 1 Corintios 10:13 dice que Él no nos dejará llevar cargas que no podamos soportar, hermano. Solo tengamos paciencia. Quizás por nuestra falta de comunión con Dios nos desesperamos tanto que ya no hacemos qué hacer, y lo primero que se nos viene a la mente es rendirnos, tirar la toalla, como dicen, ¿verdad? Alguien dijo tirar la toalla solo para sudarnos, limpiarnos el sudor de la frente, y la tiramos, pero de allí seguimos en la lucha, seguimos peleando la buena batalla, confiados que vamos agarrados de la mano de Dios, sabiendo que Él no juega con la necesidad de sus hijos, sabiendo que muchas veces son consecuencias de nuestras malas decisiones que nos están afectando, el por qué estamos pasando esta situación. Pero con todo y eso, dice Pablo a los Corintios, hermanos, que juntamente con la tentación, dice, Él nos dará la salida, dice, para que podáis soportar. Dice el versículo completo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, dice. Oiga, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hasta en eso, hermanos, Dios tiene cuidado de tu vida, tiene cuidado de mi vida. No estamos solos en esta lucha, hermanos. Nosotros muchas veces sentimos soledad porque se alejó el vecino, se alejó el familiar, porque nos dejó el esposo, nos dejó la esposa, los hijos se apartaron y nos sentimos en soledad. Pero dice la palabra que no estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros y Él nos va a sacar adelante. Solo tengamos paciencia, sigamos siendo fieles, hermano. En lo poco me fuiste fiel, dijo el Señor. En lo mucho te pondré, dice el Señor. Amén, hermano. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho el Señor nos pondrá, hermano. Solo mantengámonos fieles, mantengámonos firmes, hermanos. No importa, el Señor dijo que no por la necesidad y el problema que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo, no solo por eso nos vamos a morir. Nadie se muere de eso, hermano. Lo dijo el Señor, hablando en estos términos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, ¿verdad? Diciendo lo que te acabo de decir.
Cuando el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, es como que nos esté diciendo lo que te acabo de mencionar. No solo porque tenemos ese problema nos vamos a morir, ¿verdad? No solo de pan vamos a vivir, hermano, ¿verdad? Sino que es la palabra de Dios la que alimenta nuestra alma. Y si estamos en paz con Dios, hermanos, tenemos nuestra conciencia en comunión, todo nuestro ser en las manos de Dios, no habrá nada ni motivo que nos haga retroceder, ni que nos rindamos, ¿verdad? Por eso la reflexión, hermanos, ¿qué tenemos que hacer cuando sintamos rendirnos? ¿Verdad? La cuarta que nos recuerda el Espíritu Santo, hermanos, la encontramos en Efesios. Y es que Dios nos ha dado todos los recursos para vencer, hermano. Dios nos ha dado los recursos para que no nos rindamos. Dios nos ha dado todas las herramientas e insumos necesarios. Pero una vez más repito, por muchas veces nuestro descuido es que no hacemos uso de todos esos recursos, ¿verdad? Y dice Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. ¿Verdad? Por eso es que muchos cristianos volvemos atrás, hermano, porque nos hemos olvidado que no es nuestra fuerza, sino como dice allí, hermano, que es la fuerza de nuestro Dios. Y se nos olvida que Él nos ha dejado todas las herramientas, como dice ahí Pablo, hermano, para poder enfrentar estos momentos de dificultad, ¿verdad? Dice allí el versículo, hermano. ¿Cuáles son esas herramientas que Dios nos ha dejado, hermano, en estos tiempos de aflicción? ¿Cuáles son esos recursos en los cuales podemos hacer uso para vencer en los momentos de dificultad? Bueno, ahí lo dice el primero, el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Es con su fuerza, hermano. No es nuestra propia fuerza, no es nuestra capacidad económica, no es nuestra capacidad mental, intelectual, académica. Es la fuerza de nuestro Dios. También dice, hermano, que uno de los recursos que se nos olvida en los momentos de dificultad es que Él es nuestra ayuda. Él nos ayuda, dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, amados hermanos, ese es uno de los recursos, la ayuda de Dios. ¿Verdad? No, fíjate, Él dice siempre, dice, no dice cuando te portes bien o te portes mal, no, siempre Él nos va a ayudar, hermano. Nuestras malas decisiones es la que nos está llevando a las consecuencias que hoy vivimos. Dice también otros recursos, hermano, que no son armas carnales, sino que son armas espirituales. Entonces, las armas que Él nos da para vencer son espirituales, dice 2 Corintios 10:4, porque las armas, dice, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces no es necesario ir, hermanos, a meternos en más problemas. Las armas de Dios, su palabra, la oración, hermanos, ¿verdad? Un ayuno, hermanos, el congregarnos y todos aquellos elementos que nos harán crecer en la fe, hermanos, son las armas de nuestra milicia, ¿verdad? No es ir a ponerle el dedo al vecino, no es ir a hablar en mal de alguien para que nos den un mejor lugar, un mejor puesto en el trabajo y diga, Dios me está ayudando, pero sí a costa de quizás despidieron al otro, hermano, ¿verdad? No es a costa de ir a hacer un préstamo y no querer pagar, no, es a través de doblar rodillas y decirle, Dios mío, me está pasando esta situación, hermano, y cuando menos piense, quizás tú lo has vivido, hermano, yo lo he vivido, que cuando uno menos piensa, ¡pum!, llega la bendición del que menos uno espera, ¿verdad? Porque nuestras armas de milicia no son carnales, sino que espirituales, hermano. También dice la palabra de Dios que otro recurso es su poderosa mano, hermano. Dice el Salmo 37:24, cuando el hombre cayere, dice, no quedará postrado, porque Jehová, dice, lo sostiene su mano. Porque Jehová, dice, sostiene su mano. Entonces, hermanos, tenemos todos los recursos que Dios nos ha dado para salir adelante y no rendirnos. ¿Qué hacer cuando tú y yo sintamos rendirnos? Bueno, recordemos que el Espíritu de Dios, así como el fuego, la presencia de Dios le recordó a Jeremías en la porción que hemos leído. Hermanos, cuando él dijo, yo ya no quiero hablar de él, ya no quiero pronunciar su nombre, porque estos me ridiculizan, estos se burlan de mí. Pero hay un fuego en mí, dijo Jeremías, que no me deja apartarme de él. Ese fuego es el Espíritu de Dios en nuestra vida, que no nos deja dar un buen testimonio, hermanos, no nos deja, hermanos,
que demos un mal testimonio, sino que nos permite dar un buen testimonio ante aquellos que no conocen de Dios, para que puedan fortalecerse y animarse a través de las palabras que Dios pondrá en nuestra boca, para que se entreguen a Cristo y sepan que hay recursos, hay métodos que Dios tiene para podernos sacar adelante. Entonces, sabemos, hermanos, que el Espíritu de Dios nos recuerda que no solo a nosotros nos van a afectar nuestras malas decisiones, también nos recuerda que tenemos que poner nuestras cargas en las manos del Señor. También nos recuerda, hermanos, ¿verdad? Como dice ahí, que hay otros hermanos que están en la misma condición de nosotros. Y el cuarto recordatorio, hermanos, y pueden haber muchos más, pero el cuarto y los cuatro que hemos tocado es que Dios nos ha dado sus recursos para que salgamos adelante. Así que, amados hermanos, solo mantengámonos fieles, firmes. No perdamos esa relación y esa comunión con Dios, porque la victoria Dios ya nos la dio. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y no desfallezcas. Y que esta semana, hermanos, si la has de afrontar con esos problemas que aún no se te han solventado, ¿verdad? Recuerda que tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande, que no nos dejará desfallecer, nos sacará adelante. Solo tengamos fe y esperemos, hermanos, ¿verdad? Sigamos luchando, sigamos peleando. Los tiempos son difíciles y lo que ahorita vivimos, hermanos, no es nada para lo que se anuncia que viene para este mundo en el cual le ha dado la espalda el Señor de diversas maneras. Pero nosotros seamos ese remanente fiel para que cuando os fuere tiempo, como dice Pedro, el Señor os exalte. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros y que esta semana sea productiva primeramente en el crecimiento en la fe y posterior pues en todos los proyectos y propósitos que tú te has puesto y los has puesto en las manos de Dios, Dios los fructifique y te los lleve adelante, hermano. Que tengas una feliz noche.